Buenos días, bienvenidos a este especial informativo que hoy nos va a adentrar en el mundo de los genéricos, en su presente y en su futuro. Ahora que se habla tanto de la sostenibilidad del sistema, lo mejor es utilizar las herramientas que el propio sistema pone a nuestra disposición para ser más eficientes, para conseguir ahorros y que el dinero vaya a lo importante. Por eso hoy tenemos a los protagonistas de ese mundo de los genéricos que nos van a hablar de sus expectativas, de la realidad, de cómo puede apoyar el mundo de los genéricos a esa sostenibilidad y de la contribución industrial y de empleo que también hace el sector de los genéricos. En unos segundos nos adentramos en el mundo del ahorro de la mano de los genéricos. Buenos días, pues empezamos con este recorrido por el mundo de los genéricos y, como les decía, con sus protagonistas. Con nosotros tenemos a Enrique Ordieres, presidente de CINFA. Buenos días, Enrique. Buenos días, Santiago. Tenemos también a Montserrat Almirall, que es directora general de Estada. Montserrat, bienvenida. Buenos días, Santiago. Y tenemos al director general de AESEG, que es la patronal que reúne a las empresas de genéricos, Ángel Luis Rodríguez. Bienvenido, Ángel Luis. Buenos días. Bueno, es vuestro momento, el mundo de los genéricos. Y cómo abordar, a modo de resumen, ahora vamos a ver a modo de introducción, porque yo creo que es bueno que algunas de las cuestiones que afectan al mundo de los genéricos se conozcan. Pero ¿cómo diríais, en párrafo corto, a modo de introducción, de lo que es la situación actual, el contexto actual, el entorno y cómo los genéricos, vuestras compañías, vuestro sector puede contribuir a ese ahorro necesario? Enrique. Bueno, yo hablaría de que los genéricos son una herramienta necesaria para la sostenibilidad de un sistema sanitario bueno o razonablemente bueno como el que tenemos en nuestro país, en España. Montserrat, no puedes estar más de acuerdo, claro. Exactamente. En este momento, los genéricos lo que han demostrado en estos últimos, especialmente en estos 4 o 5 últimos años, es que si queremos en España mantener el mismo sistema sanitario que tenemos ahora, los genéricos están contribuyendo a que esto pueda ser así. Es parte de la priorización, ¿no? Exactamente. Se ha demostrado ya con las últimas políticas del Gobierno y de algunas comunidades. Ángel Luis, me imagino que hablaremos también de ahorros potenciales en determinadas circunstancias. Es importante, porque a mí también me gustaría añadir que el medicamento genérico, y esto es un programa orientado fundamentalmente al ciudadano, saben que es un medicamento exactamente igual al medicamento de marca, en calidad, eficacia y seguridad, pero que tiene una diferencia importante, y es que tiene un coste menor, porque digamos la patente del innovador ya ha terminado, y esto se traduce en un dato que creo que es importante, y es que facilita el acceso al medicamento por parte del ciudadano, aparte de que contribuye lógicamente al ahorro y a la sostenibilidad del sistema, tanto de las administraciones centrales como las autonómicas, en donde, como sabemos en estos días, realmente pues hay bastantes tensiones financieras. Pues vamos a empezar de lleno explicando a la audiencia lo que es un genérico. Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero les hemos preparado una información que nos introduce en el mundo de los genéricos. Los medicamentos genéricos son aquellos que tienen la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica, cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia haya sido demostrada por estudios adecuados de biodisponibilidad. Son medicamentos que se pueden comercializar una vez que ha vencido la patente que protege la invención del medicamento original y, como no tienen que recuperar costes de investigación, tienen un precio más barato que el original. A través del sistema de precios de referencia, los genéricos van marcando el precio máximo de financiación de los medicamentos que no están protegidos por patente, logrando bajar dicho precio y, por tanto, son útiles para la generación de ahorros al sistema sanitario. Pero, ¿son iguales a los medicamentos de marca? Precisamente uno de los requisitos que debe cumplir un medicamento genérico es ser bioequivalente con el medicamento original. Esto quiere decir que se comportan del mismo modo en el cuerpo humano y, por tanto, son intercambiables. Yo creo que ahora las dudas que podrían existir, aunque todavía escuchamos en algún caso que alguien sale con la idea de peregrino de decir que los medicamentos genéricos no son iguales, pero yo creo que ¿os preocupa ese tema en estos momentos o ya está, digamos, está claro que un medicamento genérico tiene la misma calidad que un medicamento original? Enrique. Hombre, yo creo que ya está demostrado que, por lo menos a lo largo de más de 10 años de uso, sobre todo en España, 13 años de uso,
que las garantías de calidad, seguridad y eficacia son las mismas. Y esto además no es que lo digamos los laboratorios que fabricamos y que comercializamos genéricos, sino que además viene avalado por todas las agencias del medicamento de cada uno de los países, ¿no? Está claro que es así y además se demuestra mediante ensayos clínicos en humanos. O sea que el comportamiento, o sea, aquí hay dos cosas. Una cosa es el aspecto de la composición, que es la misma, y otra cosa que es todavía más compleja y es garantizar que el comportamiento en el organismo es esencialmente el mismo que el del medicamento innovador con el que se comparan. Y eso se demuestra en personas, o sea que no es que se demuestren solo en los papeles. Pero ¿lo veis como una preocupación en estos momentos? En estos momentos cada vez menos. Sí que es verdad que hace 14 años, cuando aparecieron los primeros genéricos, había dudas de que podían ser los mismos porque no se tenía la cultura que hay en otros países europeos, que ya nos llevaban 10 años de ventaja. Pero hoy en día, después de tantos años, yo creo que los pacientes tienen bastante claro que el genérico tiene la misma eficacia. Y podemos también pensar que tiene los mismos efectos adversos. Si un medicamento de marca tiene un determinado efecto adverso, el genérico también lo tiene. Entonces, son iguales absolutamente en todo, en cuanto a la eficacia y también a los efectos adversos que puedan tener. Me imagino que eso también los médicos prescriptores lo saben bien, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, yo puedo aportar un dato y son los estudios últimos que tenemos en la Asociación Española de Medicamentos Genéricos y podemos concluir que hoy en día cuentan con la confianza del ciudadano. Además, están avalados con la prescripción del médico, tanto del médico de atención primaria como cada vez más del médico especialista, y sobre todo con una figura, digamos, con un agente sanitario muy importante, que es el farmacéutico. El farmacéutico, digamos, cuenta con la confianza del genérico de hace tiempo en su dispensación y realmente en este sentido pues estamos más tranquilos. Es cierto que después de esta travesía del desierto que llevamos haciendo ya desde hace 12, 14 años, hemos ido, digamos, aumentando esta confianza, pero hoy por hoy tenemos un vademécum muy amplio y sobre todo contamos con la confianza del ciudadano. Creo que te he oído en alguna ocasión, Enrique, hablar de ese debate falso que hay sobre el enfrentamiento genéricos innovadores. Es decir, que haya medicamentos genéricos no es más que una consecuencia de que haya innovación y que haya protección de la patente. Y por otro lado debo decir que no he oído hablar tampoco en ninguna ocasión a ningún presidente de una compañía innovadora nada en contra, digamos, del mundo de los genéricos. Por tanto, está bien aceptado y me imagino que sois partidarios de que hay que trabajar desde el mismo bando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Así es, y además es una necesidad, ¿eh? Nosotros, lógicamente, nuestro futuro depende de que haya nuevos medicamentos innovadores que en el futuro serán medicamentos genéricos. Y también los innovadores, para poder garantizar la sostenibilidad del sistema y que el Sistema Nacional de Salud pueda financiar estos nuevos medicamentos innovadores, necesita de los genéricos que producen un ahorro en los medicamentos actuales. O sea que al final lo importante es mantener un equilibrio que al final permita que el sistema sea sostenible. Lo que es compatible con que siempre haya dudas sobre cuándo vence una patente y no, y eso me imagino que ya en la defensa de los legítimos derechos ya cada uno defenderá, pero no hay que confundir la parte por el todo, ¿no? Conflictos va a haber como los hay entre las propias compañías cuando compiten por un mercado, ¿no? Es decir, ¿qué os parece, no obstante, que de alguna forma sea necesario seguir impulsando la cultura del genérico? Es decir, nunca está de más. Es decir, ¿habéis tenido apoyos en este sentido para introducir el concepto de genérico en la sociedad por parte de las administraciones? La verdad es que durante estos años ha habido años que nos hemos sentido muy solos, porque había que crear esta cultura de genérico por parte de los propios laboratorios de genéricos. Hemos tenido algunas campañas de publicidad por parte del Ministerio de Sanidad, pero muy puntuales y con los presupuestos bastante limitados. Ha sido ahora, estos últimos años, cuando debido a esta necesidad de controlar el gasto farmacéutico, cuando las políticas sanitarias se han enfocado más en informar de lo que son los genéricos. Pero en los primeros 8 años realmente no hubo el apoyo decidido como había en otros países de Europa y eso hizo que este desarrollo de los genéricos en España haya sido extremadamente lento y todas las previsiones que teníamos no se han cumplido porque ha sido demasiado lento comparado con otros países. Y quizá demasiado barato, ¿no? ¿Tiene sentido que haya una espiral de bajada de precios que no para nunca y que nos sitúa medicamentos en 0,6 o 0,7 euros? ¿Esto tiene algún sentido? Sí, realmente estamos hablando de por lo que es el umbral mínimo de precios. Pero hilando con lo que comentabais precisamente de la participación de los genéricos, solamente un dato. En España ahora mismo sí es cierto que ya vamos teniendo una participación en unidades, alrededor del 30%,
La realidad es que en valores tan solo somos un 12% del total del medicamento farmacéutico. Estas cifras se alejan mucho de las medias europeas. Por ejemplo, los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca, estamos hablando de un 50% de participación en unidades, de un 20, un 22% en valores, igual que países como Estados Unidos. Y es cierto también, sin embargo, que los países mediterráneos, Grecia, España, Italia, Portugal, son los países donde está, digamos, la participación de genéricos más alejada de esta media europea. En definitiva, ¿esto en qué se traduce? Pues que el genérico es una excelente herramienta de ahorro a disposición de las administraciones sanitarias para que haga uso de él. Pero, sin embargo, nosotros siempre hemos demandado políticas activas de promoción del genérico a estas administraciones y realmente tenemos la sensación de que no las hemos conseguido. Es verdad que en los 2 últimos años, donde la crisis, digamos, ha galopado muy fuerte, las administraciones han encontrado en el genérico y el ciudadano también una herramienta de ahorro. Pero hoy por hoy queda mucho para hacer. Y en cuanto al umbral mínimo, es verdad que tenemos los precios de los medicamentos más económicos de todo el entorno europeo y tenemos, simplemente por poner un dato, 3 reales decretos que hemos tenido en año y medio y solamente han ido orientados a bajar el precio de los medicamentos. Porque cuando baja el precio de los medicamentos, baja el precio de todos los medicamentos. Si los medicamentos innovadores son baratos, cuando entra el genérico será todavía más barato, ¿no? Me imagino que el problema del precio bajo que tiene España es común a todo el sector, ¿no? Así es. De entrada, siempre el medicamento, una vez que el medicamento genérico entra en el mercado, el porcentaje del precio que tiene frente al innovador viene a ser un 40% más barato, en términos redondos, 30 a un 40% más barato. Lógicamente, luego las medidas sucesivas que hemos hablado en estos momentos en nuestro país, pues francamente están afectando a todos los eslabones, no solamente a los laboratorios, también a los distribuidores y a las oficinas de farmacia, que desde luego también están haciendo un esfuerzo importante en estos momentos. ¿Ha habido alguna medida especial que haya ido contra, o especialmente lesiva para los genéricos en los últimos años? Que recordéis algo que en algún momento podía incentivar o estimular el consumo de genéricos y se ha echado para atrás, es decir, haciendo un poquito de memoria. En el mayo del 2010 se redujo el precio de los genéricos un 30% y solo se redujo el precio de los genéricos. Solo el de los genéricos. Entonces, luego, a lo largo de este año y medio, sí que se han ido igualando los precios de las marcas que tienen genérico con los genéricos. En aquel momento fue una reducción muy fuerte, inesperada y que afectó bastante a las compañías. El número de medicamentos que se están utilizando, el número de genéricos que se están utilizando a continuación, ha ayudado también a que esta diferencia de precios sea un motivo para utilizar más genéricos, por el ahorro que estaban proporcionando estos medicamentos. Tendremos oportunidad de hablar de lo que es el sector de genéricos en cuanto a generación de empleo, riqueza, etcétera, porque es un tema que se habla poco de esto. Parece como si no contribuyera con la presencia industrial en algunos casos, con la generación de empleo, como comentaba. Si alguno de ustedes quiere seguirnos o tiene interés en incorporarse al debate, hay por ahí un blog en genérico.com, creo que está por ahí el cartelito, y pueden en genérico.com y pueden hacer sus contribuciones ahora y durante la semana, por supuesto. Teníamos un vídeo precisamente preparado para hablar de todo esto, hablar de esa parte quizá menos conocida, que es de qué forma el mundo de los genéricos, vosotros lo sabéis muy bien, pero quizá es algo un poco más desconocido para el resto de las personas que están al otro lado. Vamos a conocer con un poco más de detenimiento cuál es esa contribución del mercado, del sector de los genéricos en España. Al amparo del mercado de genéricos han surgido en los últimos años una gran cantidad de compañías fabricantes de genéricos que tienen sus propias plantas de producción en nuestro país. Son muchas las compañías que se dedican a actividades de valor añadido dentro de nuestras fronteras. Un estudio elaborado por la patronal de genéricos, AESEG, señalaba que el 82% de las empresas asociadas a ella realizaban actividades de valor añadido en España, tales como el desarrollo tecnológico o la fabricación o la producción de química fina. Además, 3/4 partes de ellas están presentes en más de una de las fases de la cadena de valor de la producción de medicamentos. Así destaca que el 42% de los asociados a AESEG realiza actividades tanto de desarrollo tecnológico como de fabricación, además de la comercialización de sus productos, algo posible gracias a que la mitad de ellas tienen plantas de producción en España. Además, la actividad industrial de las compañías de genéricos permite que la balanza comercial específica de este tipo de productos sea favorable, ya que las exportaciones superan a las importaciones en más de un 18%. Además, esta actividad industrial permite
permite que de cada 10 medicamentos genéricos que se consumen en España, 7 son fabricados aquí. Todo ello hace que también sean fuertes en empleo. Según datos de 2009, esta industria daba trabajo a más de 6.500 personas de forma directa y a más de 26.000 de forma indirecta o inducida. Una masa laboral que presenta una elevada tasa de cualificación, ya que el 49% es licenciado o diplomado universitario. Seguro que ahora conocen un poquito más lo que es el sector y su contribución, como decíamos antes, a la riqueza y a la creación de empleo. Este especial está siendo posible, hay que recordarlo, gracias a compañías líderes, a dos de ellas, Cinfa y a Estada, y por supuesto a la colaboración de la patronal de genéricos, que se ha visto también envuelta y nos ha ayudado a preparar este especial, que no pretende otra cosa que dar a conocer el mundo de los genéricos. Y hablando de creación de empleo, pues qué mejor que contar la proyección y la contribución industrial y la presencia de Cinfa en España. Enrique, que cuando ves esas imágenes, esa contribución, te sentirás reflejado, ¿no? Bueno, efectivamente. La verdad es que muchas veces hay una idea como de que el medicamento genérico es un medicamento sencillo. Y es un medicamento complejo. Desarrollar un genérico viene a costar entre 3 y 5 años de esfuerzo, de inversiones, de euros. Y luego, además, todo el proceso de fabricación también lo es, tan complejo como puede ser el de cualquier otro medicamento. Entonces, en este momento, la industria del genérico tiene una aportación importante a la industria nacional. Ya hemos dicho que 7 de cada 10 genéricos que se consumen en el mercado nacional están fabricados en España. Y luego, además, todo esto lleva muchísimas inversiones en desarrollo, con centros externos, con centros clínicos, con hospitales, inversiones en generación de puestos de trabajo de calidad, estables. Y bueno, esto al final es lo que tanto necesita un país como el nuestro, es generación de riqueza, ¿no? Y también es un aspecto a valorar. Hemos dicho que en torno a 7.000 personas, 26.000 de manera indirecta, son los trabajos que genera esta industria, ¿no? Bueno, creo que el apoyo es importante y la necesidad para un país como el nuestro en las circunstancias actuales también lo es. Me imagino que al hilo de esto estarás, Montserrat, de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo, porque hay que ver que la internacionalización de las empresas nacionales ha sido posible gracias a los genéricos. Son empresas que antes únicamente fabricaban para el mercado nacional y gracias al desarrollo de genéricos en España, las multinacionales están comprando genéricos en España, con lo cual hay una gran cantidad, un gran volumen de exportación. Y esto ha sido factible gracias a que los genéricos se han desarrollado en España y que hay numerosas plantas de fabricación muy competitivas, muy modernas, y esto es lo que permite que hoy en día se puedan también estar vendiendo los genéricos en otros países. Ángel Luis, el hombre de los datos. Sí. Me imagino que el sector en su conjunto, al margen de la contribución de Cinfa y de Estada, vosotros revisáis de vez en cuando con las administraciones esa contribución para que sean también conscientes del peso que tiene el sector de genéricos. Sí, evidentemente así lo hacemos, porque además es muy importante poner en valor lo que representa nuestro sector como sector industrial. Hemos dicho aquí, fíjate, que estamos en un sector comprometidos con el empleo, comprometidos con la productividad. A mí me gustaría también apuntar un dato importante: estamos comprometidos con la I+D, con la investigación y desarrollo. Es cierto que por nuestra idiosincrasia la investigación es fuerte, pero te puedo asegurar que invertimos hasta un 3,5% en desarrollo. Tenemos una D muy grande para conseguir que los medicamentos genéricos, porque un medicamento es un medicamento, cada vez esté más evolucionado. Y solamente un dato que apuntaba el vídeo, pero es muy importante. Además, estamos comprometidos con la balanza exterior. Tenemos una balanza exterior del 18%. Por tanto, un sector que creo que las administraciones tienen que tener muy en cuenta, tanto en el presente como en el futuro, con un valor añadido, que producimos medicamentos con un coste muy razonable para ahorro de las administraciones. Enrique, de la D de desarrollo, sabéis por experiencia propia que es la mejor de el mejor de los conocimientos. Cuéntanos un poco cómo está tu compañía abordando el desarrollo de medicamentos genéricos. Efectivamente, la parte del desarrollo de un genérico es mucho más compleja de lo que previamente puede parecer, ¿no? Ya he dicho que desarrollar un genérico viene a costar entre 3 y 5 años, y además con equipos potentes de profesionales perfectamente formados, que al final luego incluso también colaboran con centros externos, con hospitales, con centros fase 1 de investigación. Y esto al final lo que permite es garantizar en las personas que el comportamiento del medicamento genérico es
igual que el del innovador, lógicamente a un precio mucho menor. Y esto, llevarlo a cabo y ser capaces de demostrarlo, pues es complejo, ¿no? Y también otro aspecto en el mundo del medicamento genérico, la innovación. También se innova mucho en los medicamentos genéricos. Somos empresas que hacemos muchísima producción y tenemos que ser muy eficientes. Entonces se innova mucho en procesos, en equipos. Todo el mundo de la innovación no es solamente desarrollar una nueva molécula más compleja. Estamos hablando de grandes, llevar a cabo pequeñas ideas que al final producen grandes resultados en cuanto a eficiencia, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy exigentes con la eficiencia y garantizar siempre una calidad tan alta como la más alta que puede haber en el mundo del medicamento. Está saliendo un gráfico, no sé si lo veis desde allá, la distribución de las ventas, las plantas de producción y los productos innovadores, ¿no? Eso muestra un poco, pues, que realmente un porcentaje importante de la distribución de las ventas pues están comercializadas en producto genérico final. Bueno, lo que eso muestra básicamente es un poco lo que decías, Ángel Luis, que es la contribución a esa balanza positiva en cuanto a la exportación y la capacidad de producción que tiene el país en medicamentos genéricos y, en definitiva, pues también la capacidad de innovación. Me imagino que habrá medicamentos más sofisticados que exigirán ese desarrollo, ¿no? ¿Se puede decir que estáis un poco orgullosos o que presumís de ese valor económico que tienen los genéricos en España? ¿Y os sentís escuchados cuando eso lo trasladáis a las administraciones? Cuesta porque todavía parece que el mercado de genéricos en España es algo muy reducido cuando 5 laboratorios de genéricos en España están dentro de las 25 primeras industrias farmacéuticas. Esto, cuando se publicó el Real Decreto hace 15 años, que justo ahora hace 15 años se publicó el Real Decreto dando la luz a los genéricos, no hubiera nadie imaginado que 5 compañías de genéricos estarían dentro de las 25 primeras compañías de España. Con lo cual, cada vez nuestra voz se va haciendo sentir más. Estaba viendo a Enrique, no podía dejar de acordarme de un poco de los comienzos. Al principio hubo un poquito de caos, ¿no? Todo el mundo se apuntaba, cualquiera realmente se apuntaba a esto de los genéricos, pero sois pocas las empresas que habéis desarrollado una presencia seria en España. ¿Cómo está esa situación ahora? Bueno, al final, como todo, el mercado al final va regulando, ¿no? Y se va concentrando en una serie de operadores, ¿no? Lo que está claro es que en España hay una serie de compañías que ven el mercado de los genéricos como un mercado a largo plazo y que estamos invirtiendo de manera muy fuerte tanto en I+D+I como en medios de producción. Si te hablara de cifras así absolutas, nuestra compañía viene a invertir cada año entre 20 y 30 millones de euros, tanto en I+D+I como en medios de producción. Este nivel de inversión estará al nivel de las más grandes en el país. Efectivamente. Estoy hablando de todo el sector. Sí, así es. Y lógicamente esto solamente lo puedes hacer o afrontar con una visión a largo plazo. Y quizá nuestra queja en el mundo farma, pues quizás que se están poniendo o llevando a cabo una serie de medidas siempre dirigidas hacia bajadas de precios y sin miras quizá un poco a largo plazo, que puede poner un poco en cuestión estas inversiones tan importantes, ¿no? Me imagino que buscamos un poquito de previsibilidad en las medidas y también de coordinación también entre todas las autonomías, ¿no? Mira, que es de sentido común que uno sepa las reglas del juego, que además en eso pues coincidís con otros agentes del sector que sea predecible, uno que pueda hacer planes de negocios, de inversión, de creación de empleo, etcétera, ¿no? Tendremos oportunidad de hablar de alguna de estas medidas, como la implantación de la prescripción por principio activo, que seguro que tendréis mucho que decir en ese sentido. Ángel Luis, me imagino que tú también recordarás un poco los comienzos. La situación ahora del sector en términos de grupo empresarial se va definiendo, como decía antes Montserrat, ¿no? Efectivamente. Realmente yo lo definiría como una travesía en el desierto, ¿no? Que empezó ya hace unos años, pero que hoy en día tenemos que tener la satisfacción de que después de haber vencido muchas barreras, como decíamos antes, aparte de los factores puramente industriales del entorno que hemos definido, tenemos una satisfacción, y es que el genérico cada vez cala más en el ciudadano. El genérico cada vez cuenta más con la confianza del ciudadano, y para nosotros eso es importante, porque somos un sector de salud, y el medicamento es medicamento, y para nosotros el final, nuestro objetivo final es el paciente, es el ciudadano, y sobre todo el que a través del genérico pueda tener un mayor acceso.
Tenemos muchos ejemplos que así lo demuestran. En términos de diversificación, estamos asistiendo a algo un poco curioso en estos últimos años. Vemos que grandes compañías innovadoras se han adentrado en el mundo de los genéricos. Sí. Y también vemos que algunas compañías de genéricos también os habéis adentrado en el mundo del autocuidado. Me imagino que más centrados en la farmacia, ¿no? ¿Cómo veis estas diversificaciones? Bueno, es normal. En el desarrollo de una compañía, primero te desarrollas como compañía de genéricos, pero luego hay que también explorar otras áreas de negocio, como puede ser el autocuidado. Igual ocurre a laboratorios muy focalizados en productos de marca que están también viendo que el mercado de genéricos es un mercado con crecimiento, con potencial, y también ellos quieren estar presentes. Bien. Creo que es una diversificación normal en la transición de cualquier compañía. Enrique, vosotros habéis acometido, de hecho, esa diversificación. Sí, efectivamente, como decía Montserrat, no solo es normal, sino que es necesario, ¿no? Las tendencias de bajadas de precios tan agresivas, pues hay momentos en los que te obliga a completar un poco tu vademecum con otros productos que quizá no están tan sometidos a unas bajadas tan duras, ¿no? Y es necesario, lo mismo que es necesaria la internacionalización. Ya compañías consolidadas con visos al futuro, pues lógicamente tienen una estructura que no pueden depender solo de un mercado local y centrado en los genéricos. Tienes que abrirte a otras áreas y también a otros países, Vamos a hablar de dos cosas más como núcleos importantes. Todo esto del principio activo, que hemos además preguntado mucho a la gente sobre lo que era el principio activo y la verdad es que no tienen ni idea. Yo creo que con el tiempo acabarán sabiéndolo porque saben que es eso que está dentro del medicamento, ¿no? El medicamento es el principio activo más otras cosas. Y tendremos oportunidad de que nos digáis un poco vuestra opinión sobre el principio activo y también pues sobre cómo se compara España y cómo se sitúa España. Habéis comentado un poquito por encima, pero ¿cuál es la situación real? ¿Qué debería ocurrir? ¿Cómo deberíamos mejorar en el sector, etcétera? Eso lo vamos a hacer en 2 minutos. Nos vamos a ir en unos segunditos a una pausa y estamos de nuevo otra vez aquí hablando de genéricos. Volvemos con los medicamentos genéricos y ha habido recientemente una medida que se ha puesto en marcha, la verdad es que se aprobó en agosto, que incluía una batería de medidas del anterior gobierno y una de ellas era en relación a la forma de prescribir de los médicos. Concretamente se habla de la prescripción por principio activo. Hoy vamos a hablar también en qué medida, cómo afecta a los medicamentos genéricos dicha prescripción y les hemos preparado unas imágenes que nos sirven de introducción. En la prescripción por principio activo que se ha generalizado por un reciente cambio legal, el médico debería recetar identificando la sustancia activa del medicamento y no la marca comercial. Según la legislación vigente, ante una receta por principio activo, el farmacéutico está obligado a dispensar un medicamento que se encuentre entre los de precio menor. Ante esta situación, podría ocurrir que en cada ocasión el paciente fuera tratado con un medicamento con distinta apariencia externa, tanto en el envase como en los comprimidos o cápsulas. Para evitar cualquier posible error o problema asociado a la administración del fármaco, la labor del farmacéutico es clave. Con la colaboración de la farmacia o incluso con la solicitud del propio paciente, se podría evitar este problema y lograr que la continuidad de tratamiento con la misma especialidad estuviera garantizada. En este sentido, es de destacar que si el medicamento habitual del paciente está al menor precio, este podría seguir tomando el medicamento del mismo fabricante al que está habituado. Bueno, esta medida puede tener como efecto, evidentemente, la posibilidad de que haya un cambio continuo en la marca. Yo creo que aquí hay un poco una postura común, ¿no? Es decir, nadie está beneficiado de que se cambie continuamente un medicamento. Bueno, pero es que la realidad no es que se vaya a cambiar continuamente de medicamento, ¿eh? Aquí el responsable al final de la dispensación, que es el farmacéutico, es un profesional sanitario que lo que quiere hacer es garantizar la adherencia del paciente a su medicamento. Y entonces él mismo es el que va a ser responsable de que haya una continuidad en los tratamientos. Ahora, el concepto de prescripción por principio activo, prescripción por sustancia activa del medicamento, no hay que verlo tampoco como una normalidad, ¿eh? Al final los profesionales sanitarios lo que estudiamos en las carreras es medicamentos, no es marcas. Entonces no es más que seguir coherencia con lo que se estudia, ¿no? O sea, ¿no veis que vaya a ser un problema el cambio de medicamentos? Es que no es un cambio. En Andalucía, hace ya 8 años,
el 80% de los medicamentos que prescriben los médicos ya son por principio activo. Y pongo un ejemplo, Andalucía, pero hay otras comunidades autónomas en España donde ya los médicos habitualmente están prescribiendo todos los medicamentos por principio activo. Y no ha habido ningún problema. Quizás en otras comunidades no había este método de prescripción, pero no ha habido ningún problema durante todos estos años. Y tampoco ha habido ningún problema de que la gente se pueda confundir, porque el farmacéutico lo que hace es, como es su trabajo, dispensar los medicamentos que está tomando el paciente, con lo cual no hay tal confusión como realmente parece que se quiere decir. Si se rebajara, no obstante, continuamente el precio, el producto a dispensar, el medicamento a dispensar podría variar. Ese es el riesgo, pero no lo veis como un problema entonces, ¿no? Es que no es así, porque en el momento en que se produjera una nueva reducción de precios, todos los medicamentos volveríamos a estar a ese precio menor, con lo cual no debería de haber tampoco en el futuro diferencias. Por lo menos los genéricos, lo que garantizamos es que si hay una nueva revisión de precios, los genéricos volveremos a bajar el precio a ese precio menor. Así se garantiza que el tratamiento del paciente siempre va a poderlo continuar con aquel medicamento genérico. Esto no ocurre con otros medicamentos. Con las marcas pueden o no pueden decidir que reducen el precio, mientras que el genérico va a garantizar siempre esta reducción de precio. Por tanto, ¿no estáis de acuerdo con los que dicen que la inclusión del principio activo va a perjudicar la adherencia, el seguimiento del tratamiento? No tiene por qué, desde luego. No tiene por qué ser así. El médico es el responsable de la prescripción. Y tiene una opción muy buena, que es prescribir por principio activo, que como comentábamos es lo que aprende en la universidad. Pero es que el farmacéutico, como agente sanitario, como responsable de la atención farmacéutica del día a día en su contacto con el paciente, es el responsable de la dispensación. Con lo cual, es un profesional que está perfectamente preparado, en el día a día hace su seguimiento y realmente va a hacer que el paciente esté perfectamente tratado. Como comentábamos antes también, tenemos experiencias muy objetivas. Yo sé que hoy en día se está valorando con la novedad de la ley que si el principio activo, los cambios de tratamiento, posibles dificultades para el ciudadano, pero de verdad tenemos casos como Andalucía, Castilla y León, Canarias, donde la prescripción por principio activo tiene ya unos niveles altos y podemos asegurar que ni el ciudadano, ni el médico, ni el farmacéutico tiene ningún problema. Contarnos algo de la experiencia que estáis teniendo desde esa implantación que fue el 1 de noviembre. Es decir, ¿qué noticias tenéis? ¿Qué os están comentando de cómo se está aplicando? Hombre, la principal idea que hay en muchos casos es confusión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siendo una medida, como hemos dicho, pues bastante razonable y que además lo que se buscaba con ello era que los criterios de las diferentes comunidades autónomas sean similares, pues bueno, pues la realidad es que cada comunidad autónoma está adoptando medidas diferentes para aceptar este decreto, ¿no? Y esto sí genera, como todo cambio, pues genera un poco de incertidumbre, ¿no? Yo creo que como todo, al final no habrá problemas y será normal y será pues al final pues una práctica habitual como lo viene siendo, como ellos han dicho, en diferentes comunidades autónomas, ¿no? No tiene por qué pasar nada. Prescripción por principio activo no significa cambio del tratamiento de los pacientes en absoluto, ¿eh? No es más que una manera de identificar cuál es la medicación que tiene que tomar el paciente, pero de una manera más científica, por decirlo de alguna manera. Digamos que al final de camino estáis todos de acuerdo que llegará ese momento. El tema es la velocidad. Lo que pasa es que la ventaja que tiene la receta por principio activo es que, por ejemplo, hay personas que están tomando dos medicamentos iguales. Con la receta por principio activo se detecta inmediatamente, porque uno te lo receta el especialista, el otro el médico de atención primaria, y aquella persona tiene un problema y tiene que ir al hospital por el problema que le están provocando tomar aquella dosis tan elevada, porque está tomando dos medicamentos. Con la receta por principio activo es mucho más fácil detectar, con lo cual hay bastantes ventajas en la receta por principio activo que la receta habitual en otras comunidades donde todavía no se ha implantado, todavía no se pueden aprovechar de estas ventajas. Estamos en un periodo, acabamos de empezar con la aplicación de la ley el 1 de noviembre, es cuestión de algunos meses, pero esto al final se normalizará. ¿Es diferente la velocidad, digamos, de incorporación a ese principio activo en aquellas comunidades que no tienen cultura de genérico? ¿Esto lo estáis viendo? Lo que hemos observado es que antes de esta ley,
que de alguna manera obliga a realizar la prescripción por principio activo es que cada comunidad autónoma tenía, digamos, una promoción de los medicamentos diferente. Por ejemplo, es cierto que Andalucía o Castilla y León promovía ya el principio activo, con lo cual estas comunidades están ya más avanzadas, pero es cierto también que otras comunidades, como puede ser Cataluña o Madrid, su promoción era la de dispensar, la de recetar el medicamento genérico como denominación comercial. Estas comunidades, lógicamente, van a tardar más tiempo en incorporar lo que es la ley por el principio activo. Pero, evidentemente, las dificultades creemos que no van a ser, porque tenemos, como decimos, estas comunidades que han avanzado y no hay ningún problema. ¿Cuál es nuestro deseo? Y aquí, digamos, como asociación de industria de medicamentos genéricos, nuestro deseo es que, desde luego, la ley, es ley, nos gustará más o menos, pero es la ley, que se cumpla, pero que se cumpla de la manera más homogénea, con mayor unidad de mercado y con mayor equidad en todas las comunidades, en beneficio de todos, pero sobre todo del ciudadano. Teniendo en cuenta que en breve vamos a tener un nuevo gobierno y habrá o un superministerio o un ministerio, pero bueno, la cartera sanitaria estará ubicada en algún sitio, y desde lo que es el sector de los genéricos, ¿qué le diríais, qué le pediríais al nuevo ministro o ministra? Hombre, yo en primer lugar le pediría que tome las medidas para seguir garantizando un sistema que francamente creemos que es muy valorable por parte del ciudadano, y luego que haya previsibilidad para todos los actores, ¿no? Desde luego no podemos seguir generando riqueza, invirtiendo, creando puestos de trabajo si estamos sometidos a normativas de la noche a la mañana que al final pueden cambiar nuestro modelo, ¿no? Yo creo que tiene que haber un poquito de estabilidad, generar confianza en todos los profesionales sanitarios, también muy importante, tanto los médicos, farmacéuticos, en otro eslabón que muchas veces es el gran desconocido, como es la distribución farmacéutica, que permite que todos los medicamentos lleguen al más pequeño de los pueblos en cuestión de horas, y que al final pues podamos entre todos hacer un sistema sanitario bueno, sostenible. Yo quizás añadiría que a este nuevo gobierno tiene que tener en cuenta que los genéricos producen ahorro. Han producido ahorro y van a continuar produciendo ahorro. En el año 2011 se han lanzado alrededor de 20 genéricos nuevos. En el año 2012 se van a lanzar alrededor entre 25 y 30 genéricos nuevos. Esto quiere decir que estos medicamentos producen un ahorro importante respecto a los medicamentos actuales. Esto, en una situación económica tan difícil como la que estamos pasando, no podemos olvidar este ahorro que proporcionan los genéricos. Entonces, los genéricos necesitan todavía de planes de promoción para que continúen siendo una herramienta que se pueda utilizar y todo el mundo pueda continuar con el sistema sanitario tan excelente que tenemos actualmente. Yo creo que una forma también de decirlo, no sé si estaréis de acuerdo, es va a haber innovación, la está habiendo ya, innovación, medicamentos que obviamente tienen un coste importante por la investigación y el desarrollo. Para que eso sea posible tienen que ir dejando hueco, digamos, a otros tratamientos que ya hayan cumplido esos requisitos de pérdida de patente. De alguna forma es un destino común. Para que la innovación sea posible adaptarla, es necesario también, o mejor dicho, para que los genéricos también cumplan su ahorro, es necesario que la innovación se vaya incorporando, porque lo que es evidente es que nadie va a renunciar a tener la innovación y a disponer del genérico en su caso, ¿no? Es fundamental lo que comentas, porque nosotros entendemos que somos sectores complementarios, nunca excluyentes. Es decir, nosotros, cuando nos preguntan sobre el sector de innovación, somos unos defensores acérrimos de la innovación. No entendemos la evolución de un país sin una I+D potente, con productos que nos aporten valor añadido a la salud. Ahora bien, digamos que el límite, ¿dónde está? El límite está en la patente. Cuando la patente termina, es verdad que también entendemos que debe haber un sector del medicamento genérico, y por genérico entiendo genérico, marca genericable, donde realmente las políticas promocionales de las administraciones también tendrían que ser muy decididas. Quizás hoy en día, en esta parte derecha del sector de los genéricos, quizás estamos, digamos, en una confusión, y en esta carta a los Reyes Magos que decías, nosotros lo que sí pediríamos es que las administraciones consideren al genérico con personalidad propia y que tengan unas legislaciones y unas leyes, digamos, específicas para el medicamento genérico. Porque como medicamento somos un medicamento y creemos que contribuimos de una manera muy positiva tanto a las administraciones como al ciudadano.
No lo diréis vosotros, pero lo digo yo. Queremos también un ministro, por lo menos eso es recogido de la audiencia y del propio sector, un ministro que sepa. Cuando no se sabe del asunto, uno tarda unos meses en tomar contacto. Yo creo que ahora ni el mercado de genéricos, ni el sector de los genéricos, ni el sector de la innovación, ni los pacientes, ni los que nos están escuchando, nos podemos permitir un ministro que no sepa. Que no diferencie una cosa de la otra y que no sepa de esto. Ya lo han visto que para que la innovación sea posible y para que los genéricos estén a disposición de todos ustedes, pues tiene que haber innovación. Digamos que, como muy bien dicen nuestros invitados, una cosa lleva a la otra. O sea, no se crea eso de que las compañías innovadoras o los productos innovadores están en contra de los genéricos y viceversa. Esto es, una cosa es posible gracias a la otra. Lo que sí queremos saber es cómo se compara España con el resto de países europeos y quizá también pediros hoy que nos digáis un poquito qué medidas que veis que ocurren en otros países os gustaría que se incorporaran a España. Medidas que están funcionando, que están estimulando el mercado de genéricos y que están también, obviamente, haciendo pues que la innovación esté a la disposición, esos nuevos medicamentos innovadores protegidos por patente que también estén a disposición de los ciudadanos. Pero vamos a ver un poquito cómo nos comparamos, cómo se compara España con el resto de países europeos. El mercado de medicamentos genéricos en nuestro país es inferior al de otros países de nuestro entorno. Los genéricos aparecieron en España en 1998 y su desarrollo ha sido muy lento, especialmente en los primeros 10 años. Posteriormente, los últimos cambios legales y especialmente la necesidad de ahorro por parte de las administraciones autonómicas ha dado lugar a que desde todas las comunidades autónomas se haya visto la necesidad de impulsar la prescripción y uso de medicamentos genéricos. Gracias a este impulso en los últimos meses se ha incrementado de manera importante el consumo de medicamentos genéricos en nuestro país, hasta llegar al 32,4% de los medicamentos dispensados, lo que supone unas ventas en términos económicos del 14,5%, cifra que, aún así, se encuentra todavía lejos de la media europea o de Estados Unidos. Bueno, con esto de las cifras tengo que decir que no nos ponemos de acuerdo, porque escuchamos a algunos que dicen que es muy alto y a otros que dicen que es muy bajo. Aclararnos un poquito que es alto, está en la media, está por debajo. Claro, estamos hablando también, hay que situarlo en contexto, estamos hablando de, por ejemplo, Alemania y Estados Unidos tienen precio medio de los medicamentos muy alto, por tanto, quizá hasta un genérico en estos países será incluso más caro que un medicamento innovador. Pero ¿cuál es la situación? Sí, efectivamente, en España la implantación de los genéricos ha sido muy lenta. En los primeros 10 años del mercado de genéricos, pues prácticamente no existíamos. Y luego es que además, como bien dices, el precio medio del medicamento en España es el más bajo de Europa junto con Grecia. En estos últimos años ha habido unas políticas de apoyo, pero muy dispares también, ¿no? Cada comunidad autónoma ha hecho un poco lo que ha podido. Y el resultado es que la implantación de los genéricos también está siendo muy dispar en diferentes comunidades autónomas y en cualquier caso siempre muy por debajo de la europea. Y al final lo triste es que si miramos el mercado global y hablamos de euros, que es al final de lo que vivimos las compañías, es que escasamente superamos el 10%, ¿no? El 10% de cada 100 euros que se gastan en España en medicamentos, pues escasamente 10, un poquito más estos últimos meses, se gastan en medicamentos genéricos. Creemos que todavía hay mucho más recorrido para hacernos más similares a países de nuestro entorno con los que nos gustaría compararnos, desde luego. Si tuviéramos que pensar en algún país, Monse. Pues mira, nosotros, los genéricos en España, nacieron 10 años después y este retraso se nota todavía. Pensábamos que después de todos estos años ya estaríamos más igualados. Por ejemplo, en Estados Unidos, cada 2 medicamentos que se utilizan, uno es genérico, pero también en valores están alrededor del 40% en valores de genéricos respecto a la factura farmacéutica total. ¿Ese 40% exactamente es 40% superior en precio? ¿Estás diciendo? No, el porcentaje es que de cada 100 euros de medicamentos, 40 euros son para genéricos. Ajá. En unidades es de cada 2 medicamentos, una es genérico. 50%. Nos encontramos en países como Alemania, Dinamarca, Inglaterra, donde el porcentaje en unidades de genéricos es de cada 10 medicamentos, 6, 7 medicamentos son genéricos. Están ya en una utilización de genéricos mucho mayor que en España. Siguen siendo países con un alto precio, con un precio elevado de los medicamentos en la franja alta, ¿no? Bueno, pero el ahorro que comporta el genérico continúa siendo también muy importante, porque la diferencia de precio entre el genérico y el resto de los medicamentos continúa siendo evidente. Entonces, si quieres
que tu sistema sanitario sea eficiente y sea sostenible y puedas pagar toda esta innovación que está llegando, tienes que ahorrar con los genéricos. Además, si me permites, yo creo que también aparte hay un aspecto cultural. Países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, tienen una participación en unidades y también en valores, lógicamente, del genérico muy importante, por encima de la media europea. Pero también, curiosamente, es donde los innovadores también evolucionan de la manera más positiva. Quiero decir que es un tema cultural porque tanto el médico como el ciudadano y como el paciente pues ya está acostumbrado a que evidentemente tiene acceso a un medicamento innovador de marca nuevo, sin ningún problema, pero que cuando ha terminado la patente, él de una manera con concienciación ciudadana, con corresponsabilidad, sabe que evidentemente tiene una versión genérica que es más económica para la administración y para su bolsillo y por tanto son consumidores del medicamento genérico. Es cierto que los datos que hemos dado son los que tenemos, pero creo que también es importante que el ciudadano, el papel del ciudadano como corresponsable en lo que es en el ahorro y en el gasto sanitario también es muy importante. Y en España hay que reconocer que el ciudadano hoy en día está muy avanzado y sabe perfectamente elegir. Hablabais del precio medio de los medicamentos, más en la línea con Grecia. En cuanto a hace poco se publicaban unos datos de pagos, el tiempo de pagos a los proveedores, básicamente al sector farmacéutico, y nos situábamos digamos en las cifras de Portugal. Precio medio como Grecia, cifras de Portugal al pagar. Esto, los números no van a salir. Más que nunca se requiere de que las medidas que promuevan todas las herramientas que contribuyan a ahorrar se pongan en marcha. Sí, efectivamente. Yo creo que ahora tiene que haber una reflexión de qué medidas se pueden tomar para garantizar que todo este sistema sea sostenible, El sector no puede estar financiando la utilización de medicamentos a 300 a 400 días, o a 500 o a 600. El sector a través de farmacia, en estos momentos también hay comunidades autónomas que están teniendo problemas el pago, las farmacias, y un farmacéutico no puede financiar con su patrimonio personal los medicamentos de sus pacientes, ¿no? También en España el que se hayan introducido los medicamentos genéricos un poco más tarde, también puede haber algún otro factor que influya en esto, y es que la participación del ciudadano en el coste de los medicamentos en España es mucho más baja que en otros países y además sigue bajando. Si hace unos pocos años la participación del ciudadano en el medicamento era del 9,5%, en estos momentos escasamente llega al 4,5%, y entonces no le estimula a la utilización de los medicamentos genéricos, ¿no? Todos son aspectos también a valorar. Monse, me imagino que también nos preocupará el asunto del pago a las farmacias. Son aliados médicos y farmacéuticos. Es que todo lo que es el gasto sanitario, el medicamento representa un 20%. Y se están centrando todas las medidas de ahorro en este 20% de todo el gasto sanitario. Y en este 20% están los pagos a las farmacias, están los pagos de los medicamentos de hospitales a los laboratorios. Hay un déficit tan importante, pero hay que pensar que el análisis que tenga que hacer el nuevo gobierno tiene que ser de todo el gasto sanitario, porque el medicamento en sí no puede soportar más recortes ni más reducciones de precio, ni las farmacias pueden soportar más retrasos en los pagos, como están sufriendo este final de año, que está siendo realmente una situación muy dura para muchas farmacias. Por comentar un poquito todo esto, nos hemos hecho eco en alguna ocasión de la situación. Ahora se empieza a hablar de farmacias indigentes, de farmacias que no consiguen que sus ingresos superen a sus gastos, o que en el mejor de los casos les da para pagar el salario del farmacéutico que está al frente, que no es un salario que esté por encima de un administrativo. Esto evidentemente está complicando también la disponibilidad de medicamentos de cara a la población. Me imagino que una farmacia en estas circunstancias no puede tener un amplio stock. ¿Esto cómo lo veis? ¿Os preocupa como compañías de genéricos? Bueno, la verdad es que tenemos un excelente sistema sanitario. De hecho, es un servicio público que el ciudadano, digamos, valora con mayor intensidad, pero también es cierto que financieramente es insuficiente. Es un sistema que no tiene los fondos y los recursos económicos necesarios, y está afectando a todo el sector. Está afectando a la industria, está afectando a la farmacia, como decías, a la distribución, etcétera. Y de alguna forma yo creo que, y entendemos que una de las medidas que el nuevo gobierno debería adoptar es de alguna manera relanzar un pacto de Estado, un pacto entre todos los agentes del sector, que hiciéramos, digamos, un replanteamiento de lo que es la sanidad para este país y dotarle de los recursos necesarios y suficientes para que se puedan
para que se pueda llevar adelante, porque efectivamente, como bien dices, la situación puntual de cada uno de los sectores de manera individual en estos momentos es muy complicada. Me imagino que una farmacia media tendrá más facilidad en manejar sus stocks si cuenta con proveedores que le pueden facilitar pues una línea de productos más amplia, ¿no? Y evitar un poquito también las compañías muy pequeñitas que apenas operan en España, es decir, las microcompañías que hacen un lote. ¿Esto es frecuente? ¿Os preocupa? No tiene que preocupar necesariamente. Las farmacias están abasteciendo de sus productos a través de la distribución, a través directamente de los laboratorios. El problema que hoy en día tiene la farmacia es que lo que no está es recuperando a través de la seguridad social el dinero que ella pone cada vez que le entrega un medicamento a un paciente. Lo estaba haciendo con unos plazos de pago, pero al retrasarse estos pagos realmente se está comprometiendo la capacidad de la farmacia, porque el beneficio de una farmacia en absoluto es muy pequeño, no puede pagar, no puede tener recursos suficientes para pagar una deuda de tantos meses como tienen en estos momentos. Había un cuadro que explicaba un poquito esos retrasos. En estos momentos son 9 comunidades las que tienen retrasos ya importantes. Algunas incluso van comunicando semana a semana que van a pagar a comienzos de año, a finales. Los números no están saliendo y los farmacéuticos lo están sufriendo. Mucho. Efectivamente, el problema es que además que no se presupuesta sobre gasto real y entonces a finales de año siempre hay problemas de financiación. Y lo que se pretende es retrasar para llevar ese pago al año siguiente y al año siguiente te vuelves a encontrar con el problema. Un poco lo que decía Ángel Luis, hay que tomar medidas un poco ya consensuadas de cara a solventar este problema de una manera definitiva, ¿no? Y es verdad que la farmacia en estos momentos pues tiene una situación delicada, especialmente en determinadas comunidades autónomas. A pesar de alguna medida en concreto, perdón. Es que el problema que tiene la farmacia afecta también a la distribución, porque en el momento en que se rompe esta cadena, pues está afectando a todos. El problema es que en enero, en febrero, empezarán a pagar los retrasos. Algunas comunidades deben dinero a las farmacias desde el mes de junio. ¿Y qué pasará el año que viene? Ya empezarán los retrasos en el mes de mayo. Llegará un momento que esto será completamente insostenible a menos que se designe al presupuesto de sanidad realmente los recursos que necesita para poder continuar dando el servicio que los ciudadanos hoy están demandando. Aquí conviene aclarar también una cosa, y de cara a nuestra audiencia menos especializada, pero esto es algo un poco más conocido. España no destina, en cuanto a su Producto Interior Bruto, no destina lo que destinan países de su entorno económico, e incluso en cuanto a su Producto Interior Bruto destina lo que destina Portugal o Grecia, que no se alinean en estos momentos a la cabeza ni a la media europea. Por tanto, hay un déficit de financiación de la sanidad crónico. Las últimas medidas que se han puesto en marcha pues han afectado a todo el sector por igual, y alguna de ellas pues efectivamente al sector de genéricos con alguna rebaja en concreto. Claro, existe una tentación, y es que la tijera venga un poco en más de lo mismo y que España se aleje aún más de Europa en términos de inversión en sanidad. No tenemos que estar por encima de la media, pero sí nos estamos alejando. ¿Cómo veis esto? ¿Esto os preocupa? ¿Es una preocupación real? ¿Cómo veis la deuda que se sigue acumulando? Empezamos en enero una deuda, estamos ya en 5.800 millones, luego están los hospitalarios por otro lado, en fin. ¿Cómo veis todo esto? Es una preocupación, ¿no? Porque efectivamente ahora mismo estamos destinando el 6,5% del Producto Interior Bruto para sanidad. Esta cifra está por debajo de la media de los países europeos, que tienen unos estándares de sanidad menores que los de España. Pero cuando hemos hecho efectivamente análisis de valoración económica, nos hemos dado cuenta que esta situación no es una situación puntual por la coyuntura o por la economía que estamos atravesando ahora mismo tan gravemente. Es que esto ya se viene arrastrando desde hace muchos años. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y qué pasaba antes? Pues antes, en momentos de bonanza, pues decíamos que de un momento presupuestario, pues esto se podía equilibrar, pues con partidas de otros ministerios, de otras administraciones a final de año. Hoy en día, desgraciadamente, el gasto es responsabilidad de las comunidades autónomas, y la situación es tan fuerte que cada uno, como se suele decir, tiene que aguantar su propia vela, y es donde se ha descubierto que estamos en un sistema deficitario. Montserrat, te preocupará también este tema, ¿no? Este tema es realmente muy preocupante, porque no tiene, como no se enfoque a una mejora de la gestión o se dote al presupuesto de sanidad de más recursos, cada año la situación será peor. Llevamos ya 3 años y ahora en este momento el déficit sanitario es tan elevado que es lo que ha hecho que en junio algunas comunidades ya no puedan empezar a pagar.
La farmacia no lo puede sufrir porque todos los costes de los intereses de los créditos los están asumiendo ellos. Tampoco esto es... Sirva esto como mensaje para los futuros responsables ministeriales. Estamos a unos pocos minutos de acabar el programa. Enrique, esta es una preocupación real. Me imagino que las compañías líderes y el sector en su conjunto está dispuesto a sentarse y a establecer medidas que impulsen el ahorro, ¿no? Efectivamente, nosotros lo que estamos dispuestos es a seguir invirtiendo para seguir desarrollando nuevos medicamentos genéricos que sigan produciendo ahorro en el futuro. Y es un poco lo que creemos que es una medida estructural para garantizar la sostenibilidad del sistema. No olvidemos que si hoy no se utilizan medicamentos genéricos, las compañías que desarrollamos los del futuro no seremos capaces de invertir mucho dinero que supone un nuevo desarrollo. Pues yo creo que... Es lo que comentaba antes, el pensar que el año que viene se pueden lanzar entre 25 o 30 nuevos genéricos. Eso es la inversión que se ha realizado 3 años atrás para que ahora tengamos esto. Esta inversión se tiene que continuar, con lo cual necesitamos que el futuro del genérico esté claro y podamos mantener este nivel de inversión tan elevado. Podemos decir que el sector de los genéricos es un patrimonio que tiene este país que todavía puede seguir contribuyendo al ahorro, ¿no? Enrique Ordieres, presidente de CINFA, Montserrat Almirall, directora general de STADA, y Ángel Luis Rodríguez, director general de AESEG, la patronal de genéricos. Muchas gracias por habernos iluminado, por haber contribuido a que en el otro lado conozcan más en profundidad lo que es el sector de los genéricos y cómo contribuye a la sostenibilidad y a la salud de este país. Ustedes ya lo saben, aquí han tenido una buena muestra de lo que es una herramienta extraordinaria para el ahorro y estoy seguro que tendrán sus propias conclusiones del debate que hemos tenido. Les invitamos a estar muy pendientes de los próximos debates y a conocer, por supuesto, las herramientas que van a hacer posible que el sistema sanitario sea sostenible. Hasta entonces.